Activating Beast Mode. 3, 2, 1. Go. Ready, set, go. Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Tiempo de Revolución. Hoy tengo el honor de contar con Carlos Martínez, de Soberanía y Trabajo. Bienvenido. Muchas gracias y muy agradecido porque me abras hueco en tu programa. Para empezar y para que nuestros oyentes te conozcan, ¿quién es Carlos Martínez? Bueno, Carlos Martínez nació en Valencia, São Valencia, pero hace ya muchos años que vivo por cuestiones laborales que me trasladé a Granada. Ya aquí me casé, aquí he tenido hijos que han nacido aquí, entonces pues hace muchos años, aunque mantengo mucho contacto con mi tierra natal, pero soy un andaluz de adopción y perfectamente adaptado a la situación aquí. Yo fui trabajador metalúrgico, fui trabajador portuario, trabajé en el puerto de Valencia, trabajo que más me ha gustado de todos los que he tenido, y ya posteriormente cuando vine a Granada, que trabajaba en una empresa pública de transportes, de transporte de viajeros, una empresa que era propiedad de Renfe, que en su momento, que luego privatizó José María Aznar, pero que era de Renfe en ese momento, fue cuando me enviaron para acá, ¿no? Ahí estudié la carrera. Hice la carrera, empecé Derecho, pero ya tenía algunos cursos de Derecho, pero me dijeron, a ti te va a ir mejor Ciencias Políticas y Sociología, porque en Granada está la doble titulada, además hay una buena facultad, y entonces me licencié en Ciencias Políticas y Sociología, ¿no? Tengo la doble. Experiencia política mucha. Yo cuando era metalúrgico ya empecé a militar sindicalmente. Era muy jovencillo. Fui detenido con 19 años. No llegué a ir a la cárcel finalmente porque me pilló una amnistía, pero tuve un par de detenciones o tres, no recuerdo bien. Y bueno, sí recuerdo bien, pero no quiero recordar. Y posteriormente estuve trabajando como militante sindical durante muchos años. Yo dejé el puerto, entre otras cosas, porque me despidieron. Yo trabajaba para una empresa. El metal también lo dejé por una huelga y porque me despidieron. Y en el puerto los compañeros del sindicato me abrieron un hueco para que pudiera trabajar. No he estado nunca liberado. Y ya pasado el tiempo, pues ingresé en la UGT, ingresé en el PSOE y estuve una serie de años en el PSOE y fui concejal, fui teniente de alcalde aquí en Granada ya, fui teniente de alcalde, fui diputado provincial, portavoz del PSOE en la Diputación Provincial. Es verdad que yo siempre he estado en el PSOE en posiciones de izquierda, es decir, yo era antifelipista convencido, es izquierda cercano y posteriormente activista de izquierda socialista, marxista, conozco mucho a Garcés y algunos valencianos más que izquierda socialista, tenía bastante gente por allí. Y bueno, hasta que llegó un momento en que yo fui consciente de que el PSOE, nosotros tratábamos de transformarlo y reformarlo, pero llegó un momento que yo pensé que era irreformable, porque el problema, yo contaba, mira, el PSOE hay un problema. A Felipe González perdió un congreso, le ganamos los marxistas un congreso. Todo no ha pasado en todos los partidos. Y se fue, luego volvió arrasando y dando leña. Luego, cuando la etapa de Borrell, el Borrell de la época, nada que ver con el que la gente ya más joven conocéis, le ganamos al aparato. Y claro, Borrell duró 4 meses porque se lo cargó el país. Sí, sí. Y entonces yo ya empecé a pensar y digo, bueno, aquí cuando tú logras una pequeña victoria, que logras tirar el partido hacia la izquierda, pues ya no solo el aparato del partido, sino las propias empresas, los bancos, te tumban. Es una operación similar a la de los laboristas de Jeremy Corbyn, ¿no? Llega Jeremy Corbyn,
Y eso que el Partido Laborista es un partido británico, es un partido con mucha tradición obrera y de clase. Llega, y Corbyn no es el primer dirigente de izquierdas que ha tenido el Labour, ha tenido más. Pero en esta última etapa llega Corbyn, y Corbyn con un programa, se presenta a elecciones con el programa más de izquierda que había habido en Europa, más de izquierda de Podemos, ¿eh? Eso, Sí, sí. además, el Partido Laborista es un partido serio y un partido obrero, no es un partido de clase media ilustrada. Entonces, llega el Corbyn, ¿y cómo se lo cargan? Pues se lo cargan el sionismo, se lo cargan las empresas judías, y toda la oposición a Corbyn viene desde empresas, ¿no? Entonces hay un problema en la socialdemocracia en general, que cuando surge una persona, entonces Lafontaine, conocido mío y con el que yo he tenido cierta relación, y ahora mucho más porque para Soberanía y Trabajo, el BSV, la coalición Sarah Wagenknecht ha sido muy importante, y Lafontaine, además de marido de Sarah Wagenknecht, es uno de los ideólogos de... Y yo me referencio un poco en él porque él fue secretario general del SPD, y es un tipo que viene de la socialdemocracia, pero de esta socialdemocracia obrera, ligada al sindicalismo, ligada al movimiento obrero, que también en el partido alemán en su momento era importante, ahora ya es otra cosa, pero en su momento tenía una base sindical muy potente, y él viene de ahí, igual que Corbyn, ¿no? que alcanza la Secretaría General gracias a los sindicalistas y a la gente joven. Bueno, pues al final se lo cargan también, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, pues hay que tratar de construir algo en otro sitio. Y entonces en eso estamos algunos viejos rockeros. Lafontaine es más mayor que yo, pero me inspira mucho. Y George Galloway, que por cierto ha ganado un escaño, le ha quitado un escaño al Labour, al Partido Laborista. Galloway es un antiguo diputado laborista, muy de izquierdas, del ala izquierda del Partido Laborista, que se va y monta el Workers Party, el Partido de los Trabajadores, y ahora ha ganado un escaño que se lo ha quitado el Partido Laborista, y por lo tanto vuelve a ser diputado otra vez, que es un partido en el que también entiendo que Soberanía y Trabajo se referencia o debe referenciarse. Bien, ese soy yo, más o menos. Un activista, muy activista por la causa palestina, muy comprometido, fui presidente de ATAC España, en su momento fui asesor de Hugo Chávez, estuve en Venezuela trabajando con él, en Miraflores. Es decir, que tengo cierta experiencia política, no solo como concejal del PSOE, sino en otros ramos, y entonces, y en otros sitios. Y entonces, bueno, ya esto, ATAC, y en estos momentos estoy muy activo en el BDS y en la lucha por la causa del pueblo palestino. Y después de toda esta dilatada trayectoria, ¿qué te lleva a impulsar a Soberanía y Trabajo? Pues mira, yo llevo varios años buscando que había que construir algo junto con otras personas. Porque yo, afortunadamente, en Soberanía y Trabajo soy uno más de un equipo majo, muy majo que hay. Por lo tanto, soy una de las personas, es cierto, que junto con Couso, con Javier Couso, al que conocí de antes, y un día nos llamamos los dos y dijimos, oye, vamos a intentar montar algo, y entonces empezamos a trabajar, y Javier Couso, que es más conocido que yo y tal, pues evidentemente aporta muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, este equipo, pues yo me ilusioné con toda una serie de gente que veníamos de pegarnos varios revolcones. Que a veces yo pienso, bueno, ya he hecho bastante, voy a retirarme y hacer lo que me gusta, y lo tendré que hacer, porque tenéis otra gente que coger el timón, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, lo de saber Soberanía y Trabajo me gustó porque sobre todo recogía toda una serie de temas y de asuntos que la izquierda había ido dejando en el camino. La izquierda dejó en el camino el marxismo. La izquierda en España. La izquierda dejó en el camino el marxismo,
la izquierda dejó en el camino el feminismo. La izquierda dejó en el camino la lucha de clases. Lo primero que dejó en el camino fue la lucha de clases. Y yo siempre creo y he creído, una constante en toda mi vida, ha sido la lucha de clases. Lucha de clases que además yo empecé a conocer y leer profundamente por medio de Largo Caballero y de Pablo Iglesias. Claro, estos tipos no... Ahora eso es, por desgracia, irrepetible, ¿no? Pero son gente que su vida, para ellos, todos... Pablo Iglesias, cuando yo hablo de Pablo Iglesias, estoy hablando de Pablo Iglesias. Sí, sí. Fundador del movimiento obrero, uno de los fundadores del movimiento obrero español y del PSOE marxista. Pablo Iglesias era un marxista ortodoxo, eso mucha gente lo desconoce. Y los del PSOE todos, era un marxista ortodoxo. Él se enfrentó a los socialdemócratas, al ala de Bernstein, de la socialdemocracia. Él era un enemigo declarado de esta gente. Él estaba en posiciones marxistas puras. De hecho, él se llevaba muy bien con un líder socialista que para él era referente. Bueno, tenía dos, Kautsky, el primer Kautsky, y Jaurès, el francés, que fue asesinado por oponerse a la guerra mundial. Jaurès es una persona que reivindica toda la izquierda francesa, Mélenchon, o sea, es un personaje, los comunistas tal, adoran a Jaurès, ¿no? Bueno, pues entonces hay un tema que yo pensé que después de mucha modernidad, porque también en el PSOE vamos a ver que si el programa 2000 de guerra de las narices, que si el no sé qué, que si hay que adecuar, que si hay que no sé cuántos, que si hay que adecuarse. Y entonces nos adecuamos y lo que hacemos es dejar tirada a la clase trabajadora. Pero es que luego llegan los posmodernos y se adecuan y también dejan tirada a la clase trabajadora. Y dejan tirada a la clase... Estoy hablando de Podemos, por ejemplo. La atomizan más, si cabe. No, pero la dejan tirada porque la niegan. Claro, o sea, claro. Empieza, ahora tal vez no, porque han cambiado un poco su discurso porque quieren recolectar votos otra vez. Pero ellos abandonan la clase obrera y la lucha obrera. Y además ya no hablan del capitalismo, hablan de la casta, y además se meten... Que a mí esto era un tema que yo decía, vamos a ver, si yo estoy en política, yo soy político. Entonces, si yo ataco a la política y a los políticos, que tengo que tener mucho cuidado porque me estoy atacando a mí mismo. Lo que yo tengo que diferenciar es la política que yo quiero hacer y practicar de la política que otros hacen. Pero yo no soy antipolítico. Entonces, la casta. Coño, mira, pero la casta no es el dueño de Mercadona, ni la casta es un gran capitalista No, la casta es la casta política. Y claro, esto es al final negativo porque estás tirándote piedras a tu propio tejado. Conclusión de eso. Tú hablas con cualquier trabajador hoy en día y lo primero que te dice es que todos son iguales. Porque como todos han metido la mano, de una forma o de otra, todos han metido la mano. Y si no la meten, la van a meter. Todos han metido la mano, todos han hecho esto, todos han hecho lo otro, pues al final todos son iguales. Y luego Pablo Iglesias que llega tal, pues claro, llega y se compra el chalet en el pueblo una urbanización de lujo en Madrid, y llega y no sé qué. Y todo esto, aunque parece una tontería, no es una tontería porque uno ha de procurar vivir conforme a lo que predica, ¿no? No digo que podamos vivir dignamente, que tengamos derecho a vivir dignamente, que tengamos derecho a vivir si nos lo hemos ganado y nos lo ganamos honradamente, no digo que no, pero hombre, en política hay que tener ética, pero también hay que tener estética. Sí, sí, sí. Y entonces esto, claro, y esto se pierde. Entonces cuando yo veo que la izquierda ha perdido totalmente el rumbo, porque los que vienen a generar lo que vienen es predicando una especie de peronismo que en el caso español no tienen, con una diferencia.
El peronismo tiene una profunda raigambre con la clase obrera argentina. Aquí no. Entonces, yo traslado a España lo que dice la CLAU, lo que dicen los peronistas, pero no traslado la práctica peronista. Entonces, no traslado la ligazón a la clase obrera, ¿no? Entonces, aquí se monta una historia que yo creo que fue potenciada por intereses empresariales y por empresarios del mundo de la comunicación, La Sexta, Roures y demás, y por lo tanto nada de esto podía tener otro objetivo que no fuera la destrucción de la izquierda. Yo lo dije y lo escribí en ese momento. Por eso puedo decirlo ahora. Yo escribí en su momento que Podemos había nacido para destruir a la izquierda obrera. Me reafirmo y me confirmo en ello. Lo que hay que saber es si como tonto útil o a conciencia. A conciencia. Yo ahí ya no me atrevo a lanzar mi hipótesis. A conciencia. Sí, porque no hay nada más que leer sus dos textos, oír lo que dicen. En su momento, el gran teórico de Podemos y la mano derecha e izquierda de Pablo Iglesias, pues era el chico no me acuerdo cómo se llamaba, Errejón, Íñigo Errejón. Este era el ideólogo de Podemos. Era él, era Errejón y él. Ahora no quieren acordarse de Errejón, no quieren saber nada de Errejón, porque tal y porque cual. Bien, no vamos a entrar ahí, pero Errejón era el que, y yo he leído las cosas que escribía Errejón y tal, y evidentemente lo hacían a sabiendas. De hecho, vamos a ver, quien introduce el woke en España, el wokismo, no es el PSOE, no es el PC, es Podemos. Que conecta con los intelectuales de las universidades americanas y trae toda la historia del transgenerismo y la división tribal, es decir, lucha de las mujeres rubias y aragonesas por un lado, los trans por otro, los gays por otro, los gays no sé qué, y se inventan todo este abecedario del LGTB, QHIJK. ¿Y para qué? Para crear subdivisiones a su vez dentro de... Porque yo entiendo que los homosexuales luchen por sus derechos y por... Vamos, estoy a favor, clarísimo. Pero bueno, lo que no puede ser es que, por ejemplo, en el caso del transgénero, que tienen derecho a existir, por supuesto. Si no, sería yo un facha. No, pero hombre, lo que tú no tienes derecho a existir es fastidiando a las mujeres, ocupando el papel de las mujeres. Ocupa tu papel, exige tu papel, pero tú no eres una mujer. Entonces, todo esto va rompiendo, además rompen el feminismo español era muy potente. Lo rompen, era muy plural, es cierto que era muy plural, había desde mujeres del PSOE hasta mujeres del PC, de todo, había de los partidos de extrema izquierda, rompen el feminismo y ahora estamos hablando de transfeminismo, no sé. Es decir, trasplantan a España toda la política diseñada en las universidades norteamericanas. Todo el concepto ideológico de división tribal y grupal que rompe la lucha de clases y la rompe en 1000 pedazos. Entonces yo dije, bueno, y pensé, Carlos, ¿qué tienes que buscar? Pues tengo que buscar a alguien que defienda sin problemas, sin ningún tipo de la izquierda tradicional. Y dices, ¿y qué es la izquierda tradicional? Lo antiguo. No. Es la izquierda que conquistó las 8 horas. Es la izquierda que hizo la Revolución Rusa. Es la izquierda que hizo la Revolución de Asturias. Es la izquierda que hizo la Resistencia francesa. Es la izquierda que hizo los partisanos italianos. Es la izquierda que se desangró en las sierras con los maquis en España luchando contra Franco.
es la izquierda que se movilizó en la SEAT, en el franquismo y tal. Es la izquierda de los metalúrgicos y los albañiles y tal, que empezamos a hacer, yo con 17 años, a hacer huelgas y a luchar cuando esto te costaba lo que te costaba, ¿no? Esa izquierda que consiguió además que yo, cuando yo tenía 20 años, vivía con más seguridad y mejor que mis hijos. Pero eso no me lo había regalado nadie, y Franco menos. Eso nos lo habíamos conquistado. Y muchas de las cosas que conquistamos cuando la transición ahora se están perdiendo. Muchas, la mayoría, se han perdido. Entonces, hay que reaccionar y hay que decir a la gente, oye, no. Y otra cosa, no es la casta, es el capitalismo, estúpido, es el capitalismo. Y es la lucha de clases que es la que permite, de forma, según la correlación de fuerzas que tengas, más o menos rápidamente, la que consigue sus... porque, por ejemplo, ahora la cuestión de las 37 horas, pues, claro, el problema que hay es que la clase obrera está total y absolutamente desmovilizada porque la han desmovilizado. El primero que la desmovilizó fue Felipe González, que todo su objetivo fue desmovilizar a la clase obrera. Pero es que luego todos los demás la han desmovilizado también, empezando por los sindicatos. Ahí te quería yo preguntar, digo, ¿no echas un poco de menos que haya una figura sindical potente de masas que vaya empujando y acompañando a este tipo de izquierda tradicional? Yo con que tuviéramos en España una CGT, fíjate, que no te estoy hablando de un sindicato de la CGT francesa, con que la tuviéramos aquí, por ahora me conformaba. Es decir, es que lo que tenemos son más similares a los sindicatos, por ejemplo, demócrata cristianos, que a lo que han sido los sindicatos de clase de siempre. La CGT francesa, que ha parado las refinerías, que ha parado en la lucha de Francia de hoy. ¿Tú te imaginas a comisiones y a UGT, incluso a CGT, metida en el berenjenal que hoy tienen en Francia y la que han liado? No, porque ellos son los garantes de la paz social. Claro, y porque han perdido la práctica. Es decir, el problema es que tú no has transmitido la conciencia de lucha de clases a los nuevos cuadros que han ido llegando. Entonces, toda la gente que tienen ahora, pobrecicos, no saben hacer otra cosa nada más que pactar, si les dejan. Y entonces hacen manifestaciones a base de liberados sindicales, delegados. Asamblea Claro, tú... y no lo digo por nostalgia, lo digo por algo que hay que recuperar, que es diferente. Porque yo sí creo que la historia es la maestra de la vida y que hay que aprender algo de la historia. Yo me acuerdo, el momento más emocionante en mi vida ha sido yo con 19 añitos hablando a 5.000 metalúrgicos en Valencia en una huelga del metal y 5.000 tíos, yo era un pipiolo, con las manos así y hartos de trabajar y hartos de pasar de todo y con más de 40 tacos, otros de mi edad evidentemente, y de 50 y tal, aplaudiéndome y diciendo, chaval, lo que estás diciendo tienes razón. Y el mensaje que yo estaba lanzando era un mensaje de lucha, no era un mensaje de vamos a pactar y negociar, sino vamos a conquistar, vamos a conseguir. Esto todavía hay sindicatos también de las trade unions que lo mantienen. Es decir, yo me conformaría con que tuviéramos fíjate tú que no te estoy poniendo el ejemplo de la CUT brasileña o de los sindicatos, los Intierran, y te estoy poniendo el ejemplo de los sindicatos peruanos, que son muy combativos, que matan a gente y todo, ¿no? No te estoy poniendo ese ejemplo. Te estoy poniendo ejemplos europeos. ¿Para qué? Para ver lo atrás que estamos, ¿no? Y todo esto ha sido conseguido por
por los sindicatos que tenemos, pero también por los partidos, porque los partidos de izquierdas han manejado y utilizado en su provecho a los sindicatos y les han impedido también. Y claro, ¿qué ocurre ahora? Que les han tomado tanto el pelo que gracias a Podemos, fundamentalmente, hemos conseguido que la clase obrera empiece a votar a Vox. Un fenómeno que hasta ahora no se daba. Yo conozco gente obrera y trabajadora que tiene muy buena relación conmigo y haberles preguntado, y además buena gente, y que a mí me quieren y me aprecian y saben lo que soy y lo que pienso. ¿Y qué ha votado? No, al vice, porque es que todo lo que hay. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir en soberanía y trabajo? Que el trabajo no vote al vice, que el trabajo no vote a Vox, porque son sus enemigos, son unos chorizos, unas sinvergüenzas. Pero se lo han puesto en bandeja. Porque han abandonado, han dejado de hablar de... Tenemos un compañero en Soberanía y Trabajo de aquí, de una provincia andaluza, que le abrieron un expediente porque lo mandaron a hablar a un barrio marginal de una capital de provincia andaluza y le obligaron a hablar de la ley trans. Y él les decía, no hombre, yo a ese barrio con las necesidades que tiene voy a hablar de vivienda, voy a hablar de otras cosas, pero yo no voy a hablar a esa gente de la ley trans que no se va a enterar ni me va a entender y además le va a importar un pimiento. Pues le abrieron un expediente. Tan Soberanía y Trabajo. Porque aquí sí va a poder ir a hablar. Es más, a lo que hay que hablarle a la gente, lo que entiende la gente de verdad es un partido que les hable de sus problemas. Y sus problemas son la cola en el médico. Una compañera nuestra, hace un año se le murió su madre de cáncer porque la atendieron tan tarde que cuando la pillaron ya tenía metástasis, con 56 años, muerta. ¿No? Y eso es lo que ya no se habla, se habla muy poco. Y aquí se habla de la sanidad porque está el PP y entonces está haciendo desastres y tal. Pero, sí, pero si no... aquí, perdona que te interrumpa, pero aquí se habla de sanidad solo como arma arrojadiza, porque luego no hay ninguna propuesta. O sea, cuando interesaba poner verde a Ayuso, se le hace una manifestación, pero es una manifestación como un brindis al sol, porque el gobierno se supone que es el más progresista de la historia y alguna capacidad tendrá con respecto a sanidad, porque es que dicen, no, es que el Ministerio de Sanidad no tiene competencia. Bueno, pues si hay una autonomía... O el tema de la vivienda. Claro, que lo que digo... Lo que digo es que si hay autonomías que incumplen sus obligaciones, digo yo que el Estado tendrá la capacidad de decir, oiga, esta autonomía, aunque tenga esto transferido, no está cumpliendo sus obligaciones, no está aplicando la ley, entonces fuera y legislamos nosotros. Claro, pero si es que vamos a ver si Pedro Sánchez quisiera hacer bien las cosas, yo siempre hay un ejemplo que pongo y lo digo. La Autónoma de Madrid y la Autónoma de Valencia, también la de Andalucía, y yo diría que todas, les tenían que haber aplicado un 155 hace 4 años, porque están incumpliendo todo. Entonces no te quejes. Mire usted, si es autonomía, yo hago la ley de vivienda, que es fatal, malísima, porque además está provocando lo de los pisos turísticos. O sea, esa ley, hacen una ley para que Podemos diga que no sé qué, no sé cuántos, y luego la ley tiene 1000 agujeros, porque claro, eso yo sí lo aprendí a hacer siendo político, que hay que cuidar muchísimo la redacción de cualquier ordenanza, de cualquier ley, porque lo que tú tienes que tener en cuenta no es lo que tú vas a hacer, que también, sino por dónde te la van a colar. Claro. Yo eso sí que lo he pensado muchas veces, digo, no es que hagas una buena ley, digo, tú tienes que esperar que va a haber una reacción, entonces tienes que estar preparado para ver por dónde se te pueden colar. Claro, entonces, mira, entonces han hecho una ley que se cuela, tiene agujeros por todos lados, siguen turistificando España, además siguen siguiendo a pie juntillas todo lo que plantea la Unión Europea, y la Unión Europea es la principal enemiga de la clase trabajadora de Europa.
pero no solo de la clase trabajadora, de los autónomos, de los pequeños empresarios, de los agricultores, de los pequeños agricultores, porque toda esa gente es aliada potencial de la clase trabajadora. Y no podemos despreciar. Yo estos cuando decían que las tractoradas son todo fascistas, mentira. Y si son fascistas era por culpa vuestra. Claro. Porque tienen más razón con Santos lo que están planteando. Pero si es que no se puede tener ni un gallinero ya. Esto la gente no lo sabe, pero hay gente que está cerrando pequeñas granjas de pollos y de gallinas y tal, porque la normativa europea es tan exigente en la seguridad animal, no sé qué, no es que esté yo, pero bueno, tan, que están cerrando toda una serie de pequeñas instalaciones de narices. Y, sin embargo, van a comprar carne a Estados Unidos, que no, en Estados Unidos lavan los pollos con lejía. Los pollos comen mierda. Comen pollos comiéndose pollos, porque comen harina de pollo. O sea, pollo comiendo pollo. Son antropófagos, ¿no? Sí. Pollófagos, no sé cómo se dirá eso. Pero bueno. Y luego, pues, en otros países de América Latina y el acuerdo con Mercosur, ¿no? Aquí no pueden tirar tal abono, pero en Perú, yo sé con qué abonan en Perú. Yo no sé con qué abonan en Perú. Y no digo que no haya que comprar cosas en Perú, mucho cuidado. Pero primero lo tuyo, lucha por la soberanía alimentaria, por tener tu propia capacidad de alimentar a tu propio pueblo. Y no destrozas y destruyas tu propia agricultura porque 4 verdes burgueses y que además coinciden y que son neoliberales convencidos y que lo que están en realidad, todos estos verdes y toda esta gente es por el capitalismo verde, no están contra el capitalismo, están por otro tipo de capitalismo, a destruir la agricultura española, a lo que está ocurriendo en Andalucía, que están arrancando olivos centenarios para plantar placas solares. Pero si el aceite de oliva es uno de los elementos de exportación más importantes que tenemos, si está apreciadísimo en todos lados, si por ahí están empezando, hasta los chinos están viendo a ver cómo plantan olivos. Entonces, quiero decir, estamos destruyéndonos y autodestruyéndonos. Entonces, ante toda esa autodestrucción, no hay ningún partido que lo diga. Ni hay ningún partido que se atreva a decir que esto, mucho cuidado, que esto de la Agenda 2030 es el enemigo. No es el amigo, esto no va contra el cambio climático, no. Esto va contra otro tipo de capital, a favorecer otro tipo de capitalismo, también capitalismo, y a favorecer otro tipo de especulación, también especulación, y a apoyar el negocio agroalimentario. Porque claro, si nosotros llenamos nuestros campos de molinos y de placas solares y destruimos lo que tenemos, luego nos quejamos de la España vaciada, la España. Pero claro, si resulta que tú en tu pueblo no puedes tener gallinas, te cuesta más dinero el cumplir toda una serie de requisitos que te ponen y luego otra, las subvenciones de la PAC. Las subvenciones de la PAC, como no son a la producción, como eran en el inicio, sino que son a la extensión. Pues en el caso de España, no solo España, más sitios, porque no solo hay latifundios en España, también hay latifundios en Francia muy grandes, en Italia también muy grandes, e incluso en Alemania, y por supuesto en Polonia y en otros sitios. Pues si tú la subvención lo que primas no es la producción y la productividad, sino lo que estás potenciando es el terreno, pues estás apoyando al más rico, al que más terreno tiene, al más rico. Y por lo tanto, hay que plantear, oiga usted, la Unión Europea nos asfixia, nos ahoga, no nos sirve. Entonces hace falta un partido que diga todo lo que he dicho antes respecto a la lucha de clases y tal, pero también todo esto que digo ahora. Y sea capaz también de hablar a todo un sector, no de grandes empresarios, sino de autónomos. Es que, mire usted, un camionero que tiene un camión, esto es un empresario, es un tío que se va matando por ahí vivo
para poder pagar las letras que no sé qué, y resulta que si para el camión en la carretera porque el gasoil está por las nubes, gracias a la guerra de Ucrania, pues entonces resulta que ese camionero es un facha, ¿no? Claro, luego ese camionero va y vota a Vox, ¿no? Simplemente, yo lo que digo, y perdona si voy a utilizar una expresión mala, pero como la izquierda, Podemos, PSOE, Sumar, que es lo que hay ahora, porque Podemos está en el gobierno. Yo, llámales izquierda, pero para que la gente no se pierda, pero yo lo siento, pero igual Sí, ya, no son izquierda. No son izquierda, pero lo estoy diciendo sí. para que me entiendan, Por ¿no? enmarcar, Sí, procurando ser un poquito, no sé si lo consigo, un poquito didáctico, ¿no? Toda esta llamada izquierda que nos controla y que nos domina, pues claro, como ha creado tantos cabreados y tal, ¿yo por qué voy a votar a vos? Porque soy un facha, no, por dar por culo, por quitarlo de en medio. Sí, sí. Además, esa infantilización de la queja, porque como no coincidas al 100% con lo que ellos pregonan, ya estás fuera del club y encima te infantilizan y dicen que no, es que tú no entiendes, tú tal. No. Pero bueno, me gustaría un poco hablar de la cumbre de la OCS, porque hiciste un artículo, la verdad, que muy bueno, que hablaba sobre Robert Fico como un hombre valiente de Europa y un referente de la izquierda soberana. ¿Por qué no dice su postura frente a la OTAN y su crítica a la narrativa de que Rusia nos va a invadir? Fico ganó las elecciones. A Fico lo más bonito que le ha dicho Pablo Iglesias es que es un rojipardo y lo enmarca dentro de la izquierda rojiparda. No, Robert Fico, que de joven era checoslovaco, luego desaparece Checoslovaquia y aparece Chequia y Eslovaquia. Es eslovaco, fue militante juvenil de las Juventudes Comunistas. Cuando cae la Unión Soviética, él se afilia al Partido Socialista, porque el Partido Comunista en Chequia sí existe, pero en Eslovaquia prácticamente desaparece. Y entonces montan un partido que se llama el Smer, que es un partido socialdemócrata, lo cual no lo digo tampoco en sentido negativo, porque uno puede ser socialdemócrata coherente. Mucha gente que no conoce la socialdemocracia, pero los que hoy en día no, los que desde hace 50 años se llaman socialdemócratas no tienen nada de socialdemócratas. Los socialdemócratas, por ejemplo, los laboristas británicos, nacionalizaron toda la industria del acero y del carbón, nacionalizaron todas las minas, nacionalizaron parte de la banca. O sea, el programa laborista del año 45 es el programa más de izquierdas que ha habido nunca en Europa Occidental. Jamás, jamás ha habido un programa tan de izquierdas. Hasta Ken Loach le hace una película sobre la política de viviendas, por ejemplo, que hicieron, de la cual podían. Bueno, pues Robert Fico, que es un socialdemócrata, su partido se llama el SMER, S-M-E-R, SMER dirección, empieza a plantear y empieza a discutir la cuestión de la guerra de Ucrania. Porque él considera ya en un principio, había gobernado anteriormente, perdió las elecciones a mano de una coalición de derechas, pero vuelve a ganar manifestándose en contra de la guerra de Ucrania, que había que estar de acuerdo con Rusia, que Rusia nos facilitaba energía más barata, nos facilitaba energía, que esto nos ayudaba porque creaba empleo, creaba riqueza, porque la energía es la madre de la vida industrial y por lo tanto Eslovaquia necesitaba acuerdos con Rusia y por lo tanto era, y aparte de que la guerra de Ucrania pues no era lo que contaban que era, sino que era otra cosa. Y va y gana las elecciones. Entonces, claro, como gana las elecciones y sigue con esa política, mantiene unas relaciones bastante buenas con Orbán, pero por interés, porque no son asimilables Orbán y Fico en absoluto. Para Pablo Iglesias sí, pero como él es tonto, pero no son en absoluto homologables. Lo único que, pues hombre, si este te da un poco de calorcillo, porque también está diciendo que hay que entenderse con Rusia, pues hombre, te entiendes con él, ¿no? Pero por una cuestión de simple supervivencia nacional, ¿no? Entonces, Fico, la Unión Europea ve que esto pinta mal,
Ucrania ve que esto pinta mal porque hace unas declaraciones que le da mucha leña a Zelensky. Total, que le pegan 7 tiros. No es que no esperan ni hacer elecciones. Contratan un sicario y le pega 7 tiros y no lo matan. ¿Fico se asusta? No. Recién repuesto de sus 7 tiros, se va al desfile de la Plaza Roja de Moscú para conmemorar el 80 aniversario de la victoria. Porque claro, resulta que a Eslovaquia la liberan de los nazis el Ejército Rojo. Y Fico lo dice. No solo eso, sino que además recupera los monumentos al Ejército Rojo que los otros habían tirado. Cuando Eslovaquia era una democracia gracias al Ejército Rojo. Y Fico dice, y aparece en Moscú. Claro, ahí ya... Pero es que ya a mayor abundamiento, cuando meses después se hace la conmemoración de los 80 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón, que es el frente que le tocó a los chinos, la lucha contra Japón, los eslovacos, los nazis, los alemanes, los chinos, los japoneses. Bueno, pues coincide con que se celebra la reunión de la OSCE, Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a toda una serie de países asiáticos muy importantes, reúne el 40% solo no hablo de los BRICS, hablo de la OSCE, reúne el 40% de la población mundial. Y ahí se sientan juntos, por ejemplo, India y Pakistán, Irán, bastantes de las repúblicas soviéticas euroasiáticas, Turkmenistán y Kazajstán y todas estas, pero también está Bielorrusia, que es europea. Y el eje fundamental son Rusia, China, India. Entonces, la reunión ha sido muy importante, han dicho cosas muy importantes y además han creado un banco de desarrollo. Pero la Organización de Cooperación de Shanghái no es como los BRICS, que se mueve fundamentalmente por la cuestión comercial y económica, sino que es un acuerdo defensivo, no voy a ocultar, que es un acuerdo antiterrorista también, entre otras cosas por el tema de los uigures de los chinos, terrorismo del Daesh, por lo tanto tiene una serie de acuerdos, sobre todo los chinos, de que no, si se van para allá me los devuelves. Tiene un acuerdo de defensa y tiene también, digamos, es mucho más política que los BRICS, ¿no? Y de hecho todas las declaraciones que se hacen son políticas. Pues entonces ayuda a Fico y además Fico se sienta que Fico va, digamos, en cuanto a la Organización de Cooperación de Shanghái, en cuanto a observador, no en cuanto a miembro, pero fundamentalmente va al desfile del 80 aniversario. Y se sienta con Xi Jinping, lleva acuerdos comerciales con Xi Jinping, tal y cual, y se sienta con Putin. Y entonces hace unas declaraciones que ha desmontado, pero claro, por eso lo silencian y nadie lo cuenta. Porque llega Fico, se sienta con Putin y llegan los periodistas y dice de Fico, es una sandez pensar que Rusia va a invadir Europa. Con lo cual desmonta toda la política de von der Leyen, toda la política de remilitarización de la OTAN, un país pequeñito, más pequeño que Andalucía, que está más grande que el país valenciano, pero más pequeño que Andalucía, que está metido en la OTAN y en la Unión Europea. Y llega el tío allí y dice, no, si lo que estáis diciendo nos habéis tomado por tontos, si esto no tiene ningún interés y además hemos de llegar a acuerdos con ellos. Y entonces, claro, Fico en estos momentos es un referente y para soberanía y trabajo debe ser un referente, porque claro, yo entiendo que si por ejemplo nosotros ganamos mañana las elecciones, nosotros llevábamos en nuestro programa, vamos a llevar salir de la OTAN y salir de la Unión Europea. Luego eso tiene sus dificultades,
puedes empezarlo, hacerlo, tal, iniciarlo, ver poco a poco, pero claro, España tiene la entidad que tiene, pero Eslovaquia es un país muy pequeño y encima está ocupado por tropas de la OTAN, incluidas tropas españolas. Entonces llega Fico y dice, no, pues esto es una sandez, ¿ustedes qué nos cuentan? Si yo necesito llegar a acuerdos para mantener mi industria, pero claro, el problema es que la Unión Europea lo que quiere es desmontar la industria. Por eso le sobra la energía rusa. Claro, se la compra 4 o 5 veces más caro a Estados Unidos, que por cierto, señores verdes y ecologistas y todo esto, viene de fracking. El gas natural que nos traen los americanos viene de fracking. De fracking y en barco. De fracking y en barco, después de hacer un recorrido. Sí, bueno, de fracking y en barco, pero de fracking. Y qué peor. Y el que no viene de fracking viene de la reventa de la India, o sea, que se lo venden los rusos. Y también hay otra reventa de Marruecos, de petróleo ruso. España es una gran compradora de combustible en la reventa. Entonces, quiero decir que Fico lo que plantea es que todo esto es una estupidez. Y por eso digo que es un referente importante y que puede ayudar a que la gente entienda lo que nosotros queremos hacer, personajes como Fico, porque estamos ofreciendo a la gente un modelo real y que es posible estar en la Unión Europea e irse a la Plaza Roja, que es posible estar en la Unión Europea y en la OTAN e irse a Pekín y ver un maravilloso desfile que dejó asustadísimo a Trump. Y todo esto es muy posible. Entonces, claro, con todo esto, lo que tenemos que sopesar y tenemos que decir también a la gente es que nosotros en este momento podemos estar con el pasado o podemos estar con el futuro. Si estamos con el pasado, es decir, con Estados Unidos y con la Unión Europea, nuestros hijos y nietos acabarán pasando hambre. Hambre o yendo a una guerra. Y las dos cosas, mi capitán, seguramente. Sí. Pero hambre, ¿qué es peor? Sino que se lo digan a los gazatis. A ver, yo lo que creo que un país bastante más pequeño que España, como tú muy bien has dicho, haga ese ejercicio de soberanía y España, el papel que tenga en cuanto a soberanía, sea el de pues acatar y callar, pues deja bastante en evidencia a muchos otros países. Sí, dejan en evidencia a todos. Y entonces por eso muchas veces cuando hablo de esto también digo, señores que quieren votar a Vox, comparen la actitud de la Meloni con la de Fico. La Meloni está diciendo amén a todo. Porque además es que es mentira que sean... Vox no es anti... Claro, nosotros lo podemos decir, otros no. Vox es globalista. Vox no es patriótico, está vendido a Estados Unidos. Es que alguien lo tiene que decir, es que están vendidos a los Estados Unidos, es que están vendidos al ente sionista de Israel. Y financiados. No son... España se la pela, o sea, ellos no tienen nada que ver con... Y el PP. Es decir, lo que quisieran hacer es... Entonces, pero claro... ¿Qué problema hay? Que la contraparte no tiene credibilidad. Por eso hay que crear una contraparte creíble desde posiciones verdaderamente del trabajo. Hay que crear una contraparte que sea creíble para el trabajo. Y en estos momentos no existe. En este texto afirmas que la línea roja hoy está en apoyar la causa palestina y condenar el genocidio. ¿Por qué consideras que este es el termómetro moral y político de la izquierda actual? Bueno, enumero varios. Enumero ese, el primero, porque en estos momentos es el problema, digamos, más terrible que está viviendo la humanidad, porque estamos viviendo el holocausto televisado sin que nadie haga nada, porque ya para colmo de desdichas el ente sionista ayer bombardea a Hamas, que era la comisión que estaban buscando un alto el fuego y llega y lo bombardea. O sea, todo esto demuestra que dos cosas. El ente sionista de Israel no quiere la paz,
porque lo que quiere es exterminar al pueblo palestino. Y no quiere la solución de los dos estados. Y lo he dicho, y yo sé que hay gente que esto le da cierto miedo, pero a mí no. El ente sionista de Israel solo entiende un lenguaje, que es el de la fuerza. El ente sionista necesita de una intervención militar. Necesita de una intervención militar que le frene los pies. Porque ¿cómo se han cargado la cuestión de los dos estados? No solo con la liquidación física de mucha parte de la población y, por supuesto, de toda la infraestructura de Gaza. Que, por cierto, la ruina, la resistencia palestina sigue luchando, actuando y causándole bajas al ejército hebreo. La Cisjordania, con 700.000 colonos, ocupando Cisjordania, ambas casas, el genocidio en Gaza y el genocidio a cámara lenta, pero genocidio igualmente de Cisjordania, están. ¿Y por qué digo? Porque el tema de Palestina no es un tema solo de Palestina. O sea, a veces con que si la flotilla, que si... Vale, pero tú tienes que tener en cuenta que el tema de Palestina es una cuestión del imperialismo. O sea, Israel hace lo que le da la gana porque es el gendarme y la base militar del imperialismo en el Oriente cercano, en el corazón del mundo, en el Mediterráneo oriental, Canal de Suez, Mar Rojo, Bab el-Mandab, el Golfo Arábigo, Turquía arriba, y bueno, encima de Turquía está Ucrania y más para allá un poquito Rusia, el sur de Rusia. Quiero decir, el corazón del mundo y bueno, y luego Grecia, Chipre, Egipto. Es decir, es un conglomerado y ahí quien tiene el imperio destacado para que haga la labor del imperio es el ente sionista de Israel, que a su vez es una creación artificial del imperio británico con el mismo objetivo al que en 1948 le dan la independencia a base de masacrar y asesinar y expulsar a todos los palestinos que pueden, porque la población, digamos, que pasa a habitar ese territorio es población europea, de religión judía, pero población europea, que además de semitas no tienen nada. Yo, mucha gente cuando me dice, son semitas, digo, ¿tú has visto la cara de Netanyahu? ¿Y su verdadero nombre? Bueno, es polaco. Ese tipo que tiene de semita. No tiene nada. Y Netanyahu es allá. Y luego además el ente sionista hoy en día, el 80% por lo menos de la población del ente sionista apoya la matanza. Entonces, para lograr aquel objetivo del Al-Fatah de los años 60 y de la Organización de Liberación de Palestina de los años 60 y de la organización para mí más coherente que hay en el Frente Popular de Liberación de Palestina, de un solo Estado, con capital en Jerusalén, pero que sea laico y democrático, claro, con derecho al retorno. Eso quiere decir, porque a todo esto la gente no... Israel es del mismo tamaño que la Comunidad Valenciana. Creo que es un poco más pequeño. Y tiene, creo que son 10 millones de habitantes. No tiene más. Y en todo el mundo hay 15 millones de judíos. Eso mucha gente no lo sabe. Se piensa que son muchos más. No. Hay muy pocos judíos en el mundo. Para el poder que tienen y han tenido, hay muy pocos. O sea, no tienen nada que ver con los católicos, ni con los musulmanes, ni con los budistas, no sé, muy pocos. Y realmente el del antiguo pueblo elegido, pues hay montones de publicaciones, de libros y de estudios que demuestran que la población, digamos, que coloniza Israel es una colonización fundamentalmente de gente europea, que como muchos se les da el origen házaro. No voy a meterme en ese jardín porque es largo, complicado y es para otro programa. Pero quiero decirte que Israel juega en estos momentos el papel que juega y hace lo que le da la gana
porque al imperialismo le interesa que esté ahí y que haga lo que le dé la gana, que machaque y que masacre y que impida la unidad árabe. Entonces, ese es el papel que está jugando. ¿Cuál es en la suela, en la piedra que le ha salido en el zapato? La resistencia palestina. Entonces, apoyando a Palestina, estamos luchando contra el imperio. Y el imperio nos perjudica. A las clases populares y trabajadoras de Europa, el imperio nos perjudica. Porque nos hace trabajar todos en beneficio exclusivamente del capitalismo anglosajón, de la anglósfera. Estamos trabajando para una potencia extranjera que no solo nos obliga a comprar el acuerdo que ha hecho von der Leyen es para que la metan en la cárcel. No solo que nos obliga a comprar, nos obliga a tal, sino que y armas, el rearme es con armas norteamericanas, que además es chatarra. Sí. Es chatarra, y si no, que se lo digan a los rusos. Es pura chatarra y carísima. En comparación la con... más cara del mundo. Sí, sí. Salía la comparación de algunos elementos de armamentísticos de Rusia, China y Estados Unidos, y la calidad y el coste de Estados Unidos, la verdad es que no iba, o sea, era carísima con respecto a la calidad. Carísimo. Además, los Leopard llegan allí en la Rasputicha, en el barro, y se quedan estancados porque el armamento europeo y norteamericano y tal está pensado en ganar guerras a pequeños países y pobres. O sea, un tanque enorme. Ahí llega un paracaidista ruso de 19 años con un RPG, con un lanzagranadas, le pega un pepinazo, o con los drones esos que hay ahora por cable, que por cierto estos drones... los misiles por cable existían ya hace muchos años y los rusos los han vuelto a recuperar porque resulta que son inmunes a la guerra esta, ¿cómo se llama? A la guerra electrónica, ¿no? A la guerra electrónica, porque como van dirigidos por un cable, no los pueden, y entonces están haciendo estragos, ¿no? Recuperando un arma de hace unos 30 años. Entonces, quiero decir que es chatarra, ¿no? Chatarra inútil. Y entonces nos están haciendo trabajar para ellos. Nos están haciendo vivir para ellos. Nos están haciendo... Estados Unidos tiene la deuda pública más grande del mundo. ¿Quién se la está pagando? El resto del mundo, con el dólar. Entonces, claro, los países del sur global se han dado cuenta. Sí, yo creo que has hecho muy bien explicar cómo realmente la lucha de Gaza es la lucha, o sea, apoyar la resistencia palestina es la lucha contra el imperio, para que la gente lo entienda. Y me vienen a la mente pues estos grupos, estos partidos que se han puesto del lado contrario, que se han quedado en medio diciendo nosotros no va la historia con nosotros. Y a ver, no puede haber solución, o sea, no se puede luchar contra el imperialismo si no hay un apoyo a Gaza de todas las fuerzas de izquierda. Claro, y luego los miedos a, digamos también, por ejemplo, uno de los países que le puede parar los pies a Israel, que se los puede parar, que también lo ha demostrado, es Irán. Pues entonces, todos los progres, Irán, no, mire usted, ¿quién es capaz de plantarle cara al imperio? Pero es que los hutis están pegándole todos los días, están rompiendo la cúpula de hierro, porque lo de Irán ha sido en dos momentos, dos ocasiones, y la han roto, además con mucha... La primera ocasión no lanzaron los cohetes Fateh y tal, los cohetes de última generación, ahora sí, sin embargo rompieron la cúpula de hierro, colapsaron las defensas y tal. Y me acuerdo que en una reunión de gente por Palestina y tal, una chica, es que Irán, es que no sé qué, es que son los... Y digo, mira, compañera, ¿tú no has visto las imágenes en Gaza de los gazatíes viendo la televisión cómo pasaban los misiles iraníes y daban leña a Israel, todos aplaudiendo como locos? Pues eso es lo que hay. Y si no te gusta, vete a otro lado, vete con los americanos. Claro. Entonces, ese es uno de los países. Entonces, el sur global, evidentemente es cierto, por ejemplo, que Rusia, aunque Rusia, por ejemplo, ha cerrado la legación rusa en Tel Aviv.
Eh, China también, pero yo sí les pido un poco más de compromiso al sur global en este tema. Yo sé que es complicado porque tampoco se quiere provocar la Tercera Guerra Mundial y cualquier agresión militar a Israel puede significar la Tercera Guerra Mundial, más incluso que lo de Ucrania, Claro. más. Es que yo creo que por ahí van los tiros. O sea, quieren que tomen partido, demasiado partido, tanto Rusia como China. Están buscando las cosquillas en ese aspecto cuando a ellos, vamos a ver, no es el monstruo creado por ellos. Yo creo que la responsabilidad es de Europa, porque ese monstruo es de Europa y precisamente Europa es la que más tibia se está mostrando. Entonces, a mí las personas que vienen a decirme, no, es que China hace aún negocios con ellos, vale, mal. Hace mal en hacer negocios. Bueno, hace muy poco negocio. Pero ¿qué hace Europa? Yo creo que el susto se lo puede dar Irán. Para quitar el ente sionista, no digo para matar a toda la gente de religión judía que hay allí, no lo digo ni loco. Pero para parar los pies al ente sionista de Israel, con Irán se sobra. Y digo, se sobra. Lo que pasa es que de momento... No estoy diciendo se basta, digo se sobra. Sé de pero lo que hay. Tienen una política muy prudente. Claro, porque, hombre, hasta los americanos les bombardearon. Sí. Quiere decir que es verdad que, bueno, una de las cosas que han hecho los chinos es que les están mejorando todas las defensas antiaéreas y las han ofrecido los GP-10, estos cazabombarderos chinos de quinta generación, se los han ofrecido y tal, y van a fortalecerlo, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que sea quien sea el ente sionista hay que pararle los pies. Hasta la propia Irlanda. Pero claro, Irlanda lo decía en el sentido de mandar tropas de paz, ¿no? Si tú mandas tropas de paz de la ONU, lo que vas a hacer es consolidar el estatus. El estatus del ente sionista. Es verdad que vas a salvar la vida de gente, pero no vas a cambiar nada. Y los otros, en cuanto puedan, van a seguir con el genocidio. Pero bueno, Irlanda lo planteó, es el único país europeo que ha planteado una intervención militar light en Israel. Y yo entiendo, claro, me decían Irlanda, y yo decía, claro, Irlanda. Si eso es para conseguir la independencia, se tuvieron que tirar 50 años matando ingleses y que lo mataran a ellos, el IRA. La gente gente joven no sabe lo que es el IRA. El Ejército Republicano Irlandés, las siglas en inglés, Ireland Republican Army. Bueno, pues el Ejército Republicano Irlandés es el alma de Irlanda y los irlandeses saben lo que es conseguir una independencia a base de resistencia y de armas en la mano. Por lo tanto, entienden bastante y además sufriendo al Imperio Británico. Y saben que que el ente sionista de Israel es una creación del Imperio Británico. Por eso en Irlanda hay tanto, incluso en la derecha irlandesa, es tremendamente pro-Palestina. Aparte de que son católicos, muy católicos, la derecha, y por lo tanto con el judaísmo como que no, la derecha, la extrema, el catolicismo tradicional no, se ha llevado bien históricamente con el judaísmo. La derecha irlandesa tiene una posición muy contraria a Israel, porque en Irlanda la cuestión nacional es digamos, transversal, y el nacionalismo irlandés es anti-imperio británico. No digo que sea anti-imperialista, porque tiene muy buena relación con Estados Unidos, pero es anti-imperio británico. Y por lo tanto, hasta cierto punto, es importante conocer a lo mejor pequeñas cosas que tú dices, bueno, ¿y esto por qué? Y pues todas las cosas tienen su porqué, ¿no? Y a lo mejor, y yo hay algo que sí que, no sé, me gustaría que habláramos, que es también del sur global y el por qué, ¿no? Porque hay que trasladar, si yo reclamaba antes que la gente trabajadora se entere de lo que estamos diciendo, antes hemos explicado por qué la Unión Europea les es negativa y los arruina. Y además encima quiere
llevar a sus hijos a una guerra. Hijos que encima no han hecho ni la mili, los quiere llevar a una guerra. Vale. Pero, ¿en qué nos puede beneficiar un cambio de política? Pues estos locos de soberanía y trabajo, cuando están hablando de buscar acuerdos, alianzas y con el sur global, ¿de qué están hablando? Si te parece. Sí, sí. De hecho, tengo esa pregunta. ¿No es contradictorio hablar de soberanía nacional y al mismo tiempo abogar de alianzas con el sur global? ¿Cómo engarza eso? No, porque hasta que no recuperemos la soberanía nacional no podremos hacer eso. Hasta que España no sea soberana y no haga un acto de soberanía, no podrá negociar con otros o acordar con otros. O lo hará por la puerta falsa. Y yo voy a poner ejemplos que todo el mundo va a entender. Y además los tiene, en algunos territorios los tienen muy cercanos. A nosotros la Unión Europea nos obligó a cerrar la industria. Nos obligó a cerrar las minas. Y ahora hay que comprar carbón de sangre. Los mineros asturianos han pasado mejor vida, pero ahora tenemos que comprar carbón hiperbarato de países empobrecidos con mineros en condiciones catastróficas. ¿Por qué sigue comprándose carbón? Nos han obligado nos están destruyendo la agricultura, pero hay que comprar alimentos sin ningún tipo de condiciones. Y nos han cerrado la industria. ¿De qué comemos? Pues del turismo. El turismo es pan para hoy y hambre para mañana. Además, es un sector hiper explotador, es un sector que no tiene ningún valor añadido de ningún tipo, es un sector que no necesita ninguna tecnología, lo único que necesita son camareras y camareros que puedan explotar 14 horas pagándoles 7. Ya está. Eso es el turismo. Pisos turísticos, vivienda cara, que los hijos de la gente no puedan ni siquiera alquilar porque todos los especuladores con los pisos turísticos pues han impedido que la gente tenga derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el turismo. Entonces, en Barcelona hay una fábrica de coches, la Nissan, con una crisis terrible, con una hundiéndose. Hay otra fábrica muy grande que es la antigua SEAT, que en estos momentos es Volkswagen, y que ha sido sometida a diversos EREs. O sea, ha disminuido de los 20 y tantos mil trabajadores que cuando yo era joven trabajaban en la SEAT, ahora ya no sé cuántos hay, pero más de 6 o 7 mil no deben haber. Bueno, pues la Nissan la van a cerrar. Y la Generalitat ahí un poco y tal, buscando y tal. Coño, llegan los chinos del grupo Sharing, que es público, compran de la noche a la mañana la Nissan, mantienen a toda la plantilla y seguramente van a colocar a más gente y empiezan a fabricar Ebros, una antigua marca española, recuperan el nombre de la marca por la cuestión de la Unión Europea y tal, y para burlar aranceles, pues los chinos no son tontos. Bueno, y los alemanes nos quieren tanto que están despidiendo gente de la Volkswagen y vienen los chinos y salvan 2.000 empleos, por lo pronto. Y además, en 9 meses empiezan a fabricar coches. Pero es que no solo eso, es que llegan a Linares hace poco y la Santana, los famosos Land Rover Santana, otra quiebra. De hecho, esos están cerrados ya. Y llegan los chinos y dicen, vamos a abrir otra vez otra fábrica de coches eléctricos. Bueno, híbridos, eléctricos, todoterreno, porque la tradición... Y le vamos a llamar Santana. Antes Ebro, Santana. ¿Eso lo ha hecho alguna empresa alemana, francesa, italiana? Al revés, si están cerrando... Bueno, y de Estados Unidos no hablemos. La Ford cada poco les dan el susto. Sí, se suelta la pasta y la vuelven La a rescatar.
cada poco les dan el susto. Llegan estos, no piden nada y encima te monta una marca con un nombre español. Claro, dices, y aquí en Andalucía, que en muchos pueblos matan el hambre a puñetazos, llegan y van a poner una fábrica de baterías en un pueblo grande ahí en la provincia de Málaga. Un pueblo que se llama muy bonito, se llama Antequera. Antequera no es pequeño, tiene por lo menos 40.000 habitantes. Pero van a montar una fábrica. Quiero decir, ¿dónde está? Entonces, mire usted, ¿dónde está la producción industrial? ¿Dónde está el comercio? ¿Dónde está el tema del cerdo? Nos han hecho un favor. ¿Yo por qué tengo que estar con Trump, que me está hinchando aranceles y que está... Llegan los chinos y una de las formas que han tenido de vengarse de la Unión Europea es que el arancel de la carne de cerdo la han subido al 50%. Y en España, por la razón que sea, puede ser que porque el grupo Moda se está estableciendo con fuerza aquí, pero pues los cerdos polacos, los cerdos alemanes, los cerdos holandeses y tal, 50% de aranceles. Los cerdos españoles, 20% de aranceles. Nos han hecho un favor. Pero es que luego además somos tan tontos que decimos, no queremos saber nada de la ruta de la seda, que es el futuro. La ruta de la seda, que es todo un traslado, toda una línea que se hace continental, trayendo productos desde China, que además conecta con Irán, tal, que llega hasta España, que llega hasta Europa. Pero con un sistema combinado entre ferrocarril y puertos. Italia estaba en la ruta de la seda. Y dice, me voy. España ni se le ocurre entrar como vamos a entrar en la ruta de la seda. Entonces somos tan tontos que los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona, que más potentes son de los chinos, de Costco. Esto mis excompañeros portuarios saben lo que es Costco. Es la empresa naviera más grande del mundo, China. Y entonces resulta que Algeciras, que es el puerto más grande de España, no es, lo siento mucho, no es Valencia, es Algeciras, es de la Costco. El puerto de Valencia, de la Costco. El puerto de Barcelona, de la Costco. Chinos. El puerto del Pireo, de los chinos. El puerto de Génova, de los chinos. Pero claro, ahí ya como empresarios, como empresa capitalista manejando y tal, cuando tú podías estar en acuerdo comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque este tema no se va a poder detener. Pero es que tenemos toda la cuestión de África, toda la cuestión de América Latina, la posibilidad de relaciones con los BRICS, Brasil, el gran Brasil, tú podías estar... Es decir, estamos empobreciéndonos por culpa de estar con los alemanes y con los americanos. Bueno, pero los alemanes es que están ocupados por los americanos, básicamente, al final. Sí, los americanos es una desgracia. La mayor desgracia que tiene el mundo son los anglosajones. Y no el pueblo, las élites anglosajones, evidentemente. El pueblo, cuando os hablamos, es a nivel de los gobiernos, no de la gente. La gente no tiene la culpa, son trabajadores, o sea, las élites en todo caso. Pero por eso, con estos ejemplos tan sencillos, la gente puede entender que los que estamos defendiendo una alianza con el sur global no estamos hablando de tonterías. Estamos hablando de cosas de comer. Claro, ahí venía mi pregunta, pero ya la has ido contestando un poco, pero creo que vale la pena incidir, porque el tema de la geopolítica es un tema que en la política española como que aquí se van a arreglar las cosas de una manera independiente. O sea, los problemas del campo harán una ley y se arreglará. Y yo creo que todo tiene una vinculación con la geopolítica. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo conectar las necesidades reales de la gente, la vivienda, el trabajo, la agricultura, con la política, con la geopolítica global? Hay un tema, la Unión Europea decidió, hablando de geopolítica, decidió que España era un lugar de sol y playa dedicado al turismo de ellos, para ellos fundamentalmente, alemanes, franceses, británicos, belgas. Por lo tanto, había que cerrar la industria y las minas. Y se hizo. Y todo eso nos perjudicó muchísimo. Ahora, la fase que están es que hay que cerrar la agricultura. Esa es la fase que están ahora. ¿Esto en qué ha repercutido a la gente? En que al no tener industria, no tenemos nada.
porque el turismo es nada. El turismo, una vez construyen los hoteles y los apartamentos turísticos que hagan falta, ya se ha acabado. Y en todo caso, lo que les hace falta es personal de muy bajo nivel para mantenimiento y limpieza, y camareros, pero no les hace falta otra cosa. Entonces nos han dedicado a eso. Esto nos perjudica. Nuestra ligación con los norteamericanos nos perjudica también porque los norteamericanos lo que nos obligan es a comprar toda una serie de productos de ellos. Por ejemplo, la gasolina está al precio que está. Nos cuesta tanto llenar nuestros coches de gasoil y de gasolina porque no se la podemos comprar a los rusos, que es el triple o el cuádruple de barata. Y eso nos afecta. Al haber cerrado la industria y dedicarnos solo al turismo y crear solo empleo del turismo por ahora, pues entonces no tenemos acceso a la vivienda, porque se ha encarecido tanto que nadie puede. La gente no se las puede, ya no se puede ventilar la vida ni siquiera criando pollos, porque son tales los reglamentos y tal que les ha puesto. Y esto tiene que ver con la geopolítica a nivel continental. Pero ahora eso lo trasladas con la geopolítica comercial a nivel. El acuerdo con Mercosur, por ejemplo, es un tiro de gracia más para la agricultura española. Nos obligan a comprar tomates de Marruecos cerrando nuestras instalaciones aquí. Si hacen falta tomates de Marruecos, se compran tomates de Marruecos. Y Marruecos puede buscarse la vida también con Francia o con. Pero eso tú no lo puedes hacer a costa de lo tuyo. La importación de alimentos es además de. Entonces, el estar ubicados en estos momentos, primero, el ser europeístas, es un error. Y va a llevar a vuestros nietos al hambre. Eso seguro, yo no lo voy a ver, pero vuestros nietos van a pasar hambre. Si seguimos en la geopolítica de estar aliados al imperialismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en lugar de eso nos tenemos que ir a hacer lo que nos digan los chinos? No. Tenemos que hacer lo que nosotros queramos y eso nos va a dar capacidad también de negociar con los chinos y de negociar con los rusos y de negociar con los sauditas o de negociar con Brasil o de negociar con quien nos dé la gana y con quien consideremos conveniente. Por ejemplo, si ellos están luchando contra el dólar, el hecho que toda la moneda de referencia sea el dólar, todo esto encarece nuestra vida y además le resta, digamos, competitividad a España. El hecho de que tú tengas, por culpa de estar en la zona dólar, estar pagando también, de paso, la deuda externa de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo. Y esto nos perjudica y, por lo tanto, una situación en estos momentos geopolítica ubicada en territorio OTAN-Unión Europea nos perjudica. Y entonces la izquierda lo que en estos momentos tiene que reclamar, si es izquierda, es la soberanía. La soberanía es muy importante porque es lo que te va a permitir buscar de verdad lo que te conviene en cada momento. Y lo que te conviene en cada momento va a beneficiar a todo el mundo. Mira, me ha venido a la mente cuando el tema de la pandemia y todo eso, el no disponer de industria de fabricación de respiradores. Lo que pasó es que cuando hubo una rotura de las cadenas de suministros, iban los estados locos perdidos intentando comprar a China y entrando en subastas para poder conseguir los respiradores. Y bueno, imagino que eso pues se pagaría unos sobrecostes y habría una especulación increíble, que es una de las ventajas también de todo tenerlo, o sea, toda tu base estratégica de productos necesarios la tengas subcontratada a otros países, que en el momento que se rompen las cadenas de suministros, como ocurrió durante el COVID, estás perdido, porque no tienes ninguna capacidad de reacción. Claro,
Ahí quedó clarísimo, ¿no? Porque dependíamos de los chinos para todo, absolutamente. Mascarillas, no había nada. Aquí no se fabrica nada. Ahí quedó claro en la pandemia que no se fabrica nada. Pero hay otra cuestión también muy importante de la soberanía. Porque es que alguien puede pensar, bueno, y tú planteas la soberanía solo porque eso te da posibilidad de rehacer tu industria, rehacer tu agricultura, llegar a acuerdos con quien quieras. No, eso también me da posibilidad de poder luchar por el socialismo, por el reparto de la riqueza. No, cuando está el socialismo no penséis en el Sánchez, esos no son socialistas. Sánchez además no lo ha sido en su vida, no sabe lo que es eso. Tal vez alguno más mayor lo sepa, aunque renuncie, pero ese no sabe lo que es eso. Estoy hablando del reparto de la riqueza y de una justicia como corresponde efectivamente. Porque es que en la Unión Europea, yo estoy esto harto de decirlo, pero lo voy a recordar una vez más, no solo es ilegal el socialismo, es ilegal la socialdemocracia. Si tú coges las directivas de la Unión Europea, está prohibido nacionalizar. Sí. Está prohibido rescatar empresas haciéndolas públicas. Nos cerraron minas y astilleros porque UNOSA, entre otras cosas, porque UNOSA era una empresa pública. Hulleras del Norte de España Sociedad Anónima, UNOSA, que es la empresa que tenía la mayor parte de las minas. Es más, nos están obligando a privatizar la Renfe. Sí, de paso animo a que vean que tengo un vídeo donde hablo bastante largo sobre la privatización de Renfe, largo y tendido, para que la gente vea lo que está ocurriendo con la Renfe ya desde hace más de 20 años. Entonces, está prohibido. Una de las excusas que ponen para meter aranceles a los productos chinos, esto demuestra que el socialismo y la socialdemocracia son ilegales en Europa. A ver si se enteran los que dicen que son socialdemócratas y socialistas, que no lo son. A los coches chinos, productos chinos, etcétera, les están poniendo aranceles porque las empresas que los fabrican son públicas. Porque dicen, están dopados porque el presupuesto público les apoya. Claro, si China no es un país capitalista. Claro. Pero ¿cómo? A ver, explícame. Además, China ha demostrado que desde lo público se gestiona mejor, con más eficacia y con más avance tecnológico que desde lo privado. Pero si han socializado la inteligencia artificial. La han puesto gratis para todo el mundo. La DeepSeek es gratis para todo. Y sin embargo, ChatGPT, el otro, tienes que pagar. Entonces, quiero decir que tú, en estos momentos, si eres una persona cabalmente de izquierdas y quieres avanzar y quieres progresar hacia el reparto de la riqueza y hacia lo público, que sepas que la Unión Europea es ilegal. Que no te engañes. Uh-huh. Bueno, haciendo un poco de ejercicio de ciencia ficción, de política ficción, ¿veis una posible alianza a nivel europeo entre el SMER, Sarah Wagner y algún otro movimiento similar? ¿O es utopía? No, ciencia ficción no, es lo que hay que hacer. Y es lo que hay que trabajar. Y en el Comité Promotor de Soberanía y Trabajo, precisamente antes de ayer, estuvimos hablando de eso, ¿no? De reactivar las relaciones y de llegar a acuerdos con el BSV, con Sarah Wagener, la Bundeswagener Coalition, que es la coalición Sarah Wagener, llegar a acuerdos con ellos. Ellos tienen eurodiputados, no llegaron al 5% porque les tangaron varios cientos de miles de votos y los dejaron tirados del Bundestag, del Parlamento alemán, pero sin embargo sí tienen diputados en los Länder y de hecho gobiernan en 2 Länder, co-gobiernan en 2 Länder.
En unos forman parte de un gobierno de coalición amplio y en otros forman parte de un gobierno de coalición con los socialdemócratas. Entonces, la gente de BSV, eso sí, con la condición de que no apoyen el rearme de Europa, esos dos lenders que se opongan al rearme y a la guerra de Ucrania y tal y cual. Entonces, el BSV es un movimiento importantísimo y ahí está mi admirado Óscar Lafontaine, no solo Sarah Wagener, a la que también lógicamente admiro mucho, pero se le nota la impronta de Lafontaine. Hay que llegar a un acuerdo, hay que buscar un acuerdo con el SMER, hay que trabajar, estamos trabajando. A ver cómo localizamos al SMER y cómo logramos conectar con ellos. Y luego hay que hacerlo también con la gente de Galloway en Gran Bretaña, la gente del Workers' Party, el Partido de los Trabajadores, que es un partido muy similar al nuestro. Ellos se definen de izquierda conservadora. Lo que pasa que tontos como Pablo Iglesias, cuando ven izquierda conservadora, están pensando que, y lo que ellos dicen es left conservative, lo que están queriendo decir no es que izquierda con los conservadores, sino lo que están queriendo decir es lo que yo he definido antes como izquierda tradicional. Es decir, izquierda que cree en la lucha de clases, que cree en la igualdad, que cree en que cree en los derechos de la mujer y que estos no tienen que ser cercenados por otro tipo de gente. Ahí el SMER lo tiene muy claro. El SMER lo critican mucho los posmodernos y tal porque tiene una política de protección a la familia muy importante, ¿no? Porque el SMER forma parte de la izquierda tradicional también, ¿no? Entonces, pues claro, reconocen los valores familiares, ¿no? Bueno, antes de pasar... Es obligatorio, no es utopía. Esto se está trabajando. Decía que antes de pasar a la última pregunta me gustaría saber tu opinión de la última noticia que ha ocurrido hoy en redes, que la destapaba La Razón, aunque de repente desaparece esa noticia, no sé. Pero bueno, ¿qué opinión te merecen las informaciones que hablan sobre que Pablo Iglesias ha llevado a sus hijos o ha matriculado a sus hijos en un colegio privado que le estaba costando 500 euros y tal por cabeza? Que bueno, yo aquí tengo que decir que uno con su dinero que haga lo que quiera. Pero, y que además que ser de izquierdas no es vivir en harapos. Pero claro, eso choca un poco con lo que tú pregonas. Si tú pregonas un determinado pensamiento, luego si tú pecas de eso es una incongruencia. Entonces mi opinión es esa. Pero bueno, Carlos, ¿tú qué opinión tienes? Bueno, yo la opinión respecto a... lo he visto en Diario de Navarra, que es un diario serio, ¿no? Puede ser que La Razón también la haya dicho, pero he visto en Diario de Navarra, que es un diario conservador, pero serio. Sí. Pablo Iglesias Turrión es un empresario. Por lo tanto, tiene mentalidad de empresario ya, quiera o no quiera. No solo es un empresario porque 4 tontos le han financiado un bar, porque esto crowdfunding siendo una persona que gana dinero, porque es un buen empresario, es un buen gestor del sector de la publicidad. No digo que esté de acuerdo, porque digo que es un buen empresario de ese sector desde un punto de vista, desde un esquema capitalista, ¿no? Y él está ahí y es un empresario de la comunicación. Y además tiene socios capitalistas, tiene Roures y otra gente que tienen mucho dinero y él está haciendo dinero. Por lo tanto, es una persona que se mueve donde se mueve. ¿Puede un empresario ser de izquierdas? Pues puede ser Engels. Engels, la pareja de Marx, la pareja política de Marx tenía una fábrica de tejidos heredada, pero la tenía y no la cerró. Quiero decir, puede ser de izquierdas, pero hombre, la mínima coherencia. Tú no estés defendiendo la enseñanza pública y tal, y luego lleves tus hijos a un colegio privado. Esto es algo que mucha gente... mis hijos han ido a colegios públicos, han estudiado en la pública, en lo que de mí ha dependido. Yo no tengo ningún seguro privado, podía pagarme un seguro privado,
Yo no tengo ningún seguro privado, yo estoy en la seguridad social. Y si la seguridad social me falla, lucho porque la seguridad social... mi mujer y yo, los dos trabajan. Bueno, yo ya no trabajo, estoy jubilado, ella trabaja, tiene un nivel aceptable, es funcionaria. Quiero decir que, pero no se nos ha ocurrido hacernos un seguro privado. Porque hay que ser mínimamente coherente, ¿no? Si tú quieres en lo público, lucha por lo público. Entonces, Pablo Iglesias, lo que yo le aconsejo es que no vaya de lo que no es. Ya está. Hombre, yo hasta cierto punto entiendo que cualquier persona de izquierdas que no tenga un cargo y no vaya abanderándose de determinadas luchas, pues oye, mira, entiendo que se pague su colegio, pues si se lo quiere pagar, pues oye, pero claro, estas personas no tienen un cargo político, ni van por ahí dando lecciones, ni llamando la atención y poniendo tweets, de hecho, criticando la privada, y luego vas y lo ya y dices, joder, eso se te desmonta un poco. Es que fíjate que aún puedo hacer el ejercicio de decir, bueno, cada uno con su dinero que se pague lo que quiera, pero tío, por lo menos no tengas esa lengua de criticarlo para luego hacerlo tú. No sé, es lo que yo no lo entiendo, pero bueno. Eso hace mucho daño, eso hace Claro. mucho daño. Y luego además la gente, la buena gente cree que Podemos es de izquierdas y entonces pues resulta que al final todas las personas que estamos frente al capitalismo por la lucha de clases y queremos otro tipo de sociedad y estamos dispuestos a hacer otras cosas, nos perjudican todas estas cuestiones. El chalet de Pablo Iglesias, el chalet, el caso Ábalos y el Coldo y Maroto y el de la moto, y tal, al final nos perjudica a nosotros también. Sí. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y sobre todo yo, algunos compañeros, estamos lanzando, ahora que estamos lanzando soberanía y trabajo y tal, y yo a veces lo he dicho en pensar que cuesta mucho abrirse camino, cuesta mucho darse a conocer, cuesta mucho poder demostrar que tú eres otra cosa y vas a hacer otra cosa, porque encima los fallos, las incoherencias y las traiciones, porque hay que hablar de eso, las traiciones de los grandes, digamos del tinglao, te perjudican también a ti. Sí, sí, las pagan los de abajo, como siempre. Todas las incoherencias luego te las echan a ti en cara. Claro, te dicen, no, pero no sé, tú eres socialista, tú eres un ladrón. No, no, mira, no, yo te he dicho que soy socialista, no que sea del PSOE, que es distinto. Pero claro, hay que ir, y claro, la gente no está para rollo, no está para cuentos chinos, y claro, luego lo piensas y gente que está trabajando hasta las tantas, luego llega y los niños no sé qué, y luego llega que no le dan la cita con el pediatra, que han cerrado no sé qué, que han cerrado no sé cuántos, que si tu mujer no sabe si le van a renovar o no renovar el contrato, que si tú estás con tal y eres un trabajador y vives agobiado y no puedes estar en la pomada y ves lo que estás viendo y dices, pues bueno, voy a votar a los de enfrente y entonces el problema de Podemos y de Sumar PSOE es que le están poniendo la alfombra roja a Pepe Vox. Pepe Vox van a ganar, por desgracia, no porque sean buenos, porque son igual, no, más chorizos todavía. Pero se lo han puesto tan fácil. Sí, sin hacer nada. Sin Es solo hacer gestionar y ya está. No meter la pata y aun metiéndola. Bueno, yo metiéndola, porque ahí está el caso de Mazón que vamos a hablar, ¿no? Pero aquí en Andalucía hay porque el Mazón todavía ha quedado claro a la gente que es un hijo de puta y un criminal. Aquí tenemos un tipo que siempre va con la sonrisita, que siempre va con y no sé qué, y habla, y parece que no es un chulo, un maleducado como la Ayuso, que es una chula, una impresentable, una maleducada, una choriza. No, este es un risita. Bueno, pues está metiendo en la sanidad privatizaciones tan fuertes como las de Madrid. Está cargándose en la enseñanza pública, pero con la sonrisita y con las buenas maneras,
y está haciendo lo mismo que están haciendo los otros, ¿no? Pues este va a ser muy difícil tirarlo de aquí. Bueno, para eso está Soberanía de Trabajo. Efectivamente, vamos a tratar de hacerlo y vamos a tratar de construir partido, y espero que la gente nos ayude y nos entiende. Yo creo que tenemos que hablar un lenguaje muy directo que nos Pues mira, entienda. este es tu momento. ¿Qué le dirías a alguien que quiere sumarse a Soberanía de Trabajo? Pues yo le diría que hace falta, primero, un partido que haga política al servicio del trabajo, del mundo del trabajo, en el sentido amplio. Es decir, yo considero que hoy en día un autónomo, un camionero, un pequeño agricultor es un trabajador. Es una persona que no vive de explotar a nadie, sino vive de su propio autoesfuerzo, en cualquier caso de autoexplotarse. Y por supuesto los trabajadores asalariados, trabajadoras jornaleras, etc. Hace falta un partido que diga las cosas claras. Y hace falta un partido que tenga las cosas claras. Es decir, que diga claramente a la gente que por donde nos están llevando las élites europeas es a la ruina. Y nos están llevando al hambre. Y entonces, para enfrentarse a eso, hay que tener el valor de decir, con estos no, a la Unión Europea no, vamos fuera. Por todo lo que explicaba antes. Entonces, yo sé que esto es un trabajo titánico. Yo sé que esto es un trabajo complicado. Porque además no tenemos un duro. Porque que haya democracia es mentira. Si no tienes dinero, no hay democracia. Si no te apoya el Banco Bilbao, el Banco Santander o Soros, como a los globalistas y a los woke y tal, ¿no? Si no te apoya toda esta gentuza, no puedes hacer nada. Entonces, yo lo que invito es a que nos organicemos nosotros mismos en nuestro propio partido del trabajo, que además pelee por la soberanía, y con esa soberanía podamos desde comerciar libremente con los rusos, los chinos, los indios, los brasileños o con quien haga falta, pero podamos también defender lo público, construir lo público, ir a cada vez una mejora social y un avance social cada vez más importante. Pero para eso nos tenemos que organizar, no tenemos que estar ni diciendo que vamos a votar a Vox para dar por culo, porque te vas a acabar dando por culo a ti mismo, sino vamos a necesitar una fuerza política que de verdad esté con nosotros y nos defienda, porque mucha gente trabajadora lo que quiere es alguien que le defienda también. O sea, buscan seguridad. Seguridad en el sentido, a todos los sentidos, de la palabra seguridad, pero también seguridad de poder tener un proyecto de vida, poder comprarse una casa, y todo esto nos lo están negando. Pero eso no va a caer del cielo, eso no va a llover. Y los que están en el gobierno y los que no están pero han estado, ya nos han demostrado que no valen ni patacos de escopeta. Entonces hace falta que nos organicemos. La derecha ya sabemos lo que es. Por lo tanto, lo que hace falta es que nos organicemos y que vayamos trabajando. Entonces yo invito a que cada cual que haga lo que pueda, pero que al máximo número de personas posible, pues se afilien a Soberanía y Trabajo, que es bastante económico, y que vayamos construyendo, haciendo y trabajando y luchando por nosotros. Podemos empezar pues de muchas maneras, desde creando grupos en nuestro pueblo, preparando, por ejemplo, candidaturas para las elecciones municipales, que es fácil. Somos un partido político, por lo tanto podemos tirar para adelante, podamos ir poco a poco conquistando, podamos ir a los parlamentos autonómicos, podamos ir también al Parlamento Nacional, al Parlamento de España, con nuestros propios medios, porque no tenemos otro, y porque además, mirad, al trabajador y a la trabajadora nunca nadie le ha regalado nada. Nunca nos han dado nada. No creemos en los Reyes Magos, aunque a veces hagamos de Rey Mago para nuestros hijos. No creemos en los Reyes Magos. Pues como no creemos en los Reyes Magos y nadie nunca nos ha dado nada, tenemos que organizarnos para conseguir nuestro bienestar,
nuestro futuro, la justicia y un país que sea soberano, que vuelva a tener industria, que vuelva a tener vivienda pública de verdad y que vuelva a tener agricultura de verdad y buscarnos la vida, que son 4 días. Pues creo que ya con eso no puedo añadir nada más. Se ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero bueno, estás invitado si has estado a gusto a volver Sí, a he estado repetir muy a más gusto adelante. contigo. Yo creo que he hablado demasiado. No sé. Perfecto. Así que te estoy muy agradecido porque hayas dedicado este tiempo a estas horas. Pues bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Y, en fin, te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia y que este programa funcione bien, evidentemente. Y tu Esperemos. canal, Gracias. a ti.